Presidente, en primer lugar quisiera agradecer a todos ustedes por la generosidad de escuchar el informe, reiterar la disposición, no solo voluntaria, sino el estricto cumplimiento de las obligaciones constitucionales de la Fiscalía en relación al órgano fiscalizador del Estado, es decir, esta tarea fiscalizadora, como lo ha dicho la señora Presidenta, la Fiscalía siempre estará dispuesta, como no puede ser de otra manera, a someterse, porque finalmente nosotros como Fiscalía del Estado respondemos a los intereses de las víctimas de nuestro país. Bien, quisiera comenzar, si usted lo permite, señor Presidente, contestando al asambleísta Torres sobre sus inquietudes. Efectivamente, señor asambleísta, el mural está concebido en los términos que ya usted lo ha referido. Es un trabajo que viene de una creación artística en donde se busca precisamente de que la memoria histórica no desaparezca, y hemos terminado creando un lugar de encuentro y no de separación. Un lugar de encuentro de las víctimas, un lugar donde Pedro Restrepo va y deja flores para sus hijos, y aspiramos que hacia el futuro este lugar sea el punto de encuentro para que estos hechos en el futuro no vuelvan a ocurrir. Lo que buscamos todos es que la democracia en nuestro país funcione adecuadamente, que los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sean respetados por todos, y cuando esos hechos de violación a derechos ocurren, opere la justicia. Bien. Usted ha hecho preguntas también sobre los casos del 30S, aunque no era motivo de la convocatoria, pero me parece oportuno y agradezco sus preguntas. He pedido a mi compañera de comunicación social me traiga un reporte exactamente de cómo estamos en esa situación. Ahora bien, ¿qué pasa en el 30S? El 30S es un hecho que la Fiscalía investiga por varias ocurrencias de actos que estaban eminentemente relacionados con lo que ocurría en Quito. La perspectiva jurídica, y usted es un abogado constitucionalista también, sabe que el hecho fundamental ocurría en Quito, y desde esa perspectiva técnicamente debía haberse iniciado un solo proceso por los hechos que ocurrieron. Sin embargo, se tomó una decisión que jurídicamente no la comparto, pero ya está tomada. Y hemos tenido que avanzar en todos los casos que a lo largo y ancho del país se han presentado. Tenemos ya, si mal no recuerdo, 169 personas procesadas, muchos de ellos fueron ratificados, o algunos de ellos fueron ratificadas su inocencia, otros han sido condenados. Y lo que sí quisiera recordarle, señor asambleísta, es que la Fiscalía tiene una responsabilidad jurídica muy alta. No puede llevar un caso ante los jueces sin acusación. Es decir, cuando la Fiscalía acusa es porque tiene indicios y elementos que presume son imputables a esas personas que aparecen dentro de la investigación como presuntos responsables. Y hasta ahora, señor asambleísta, en todos los casos la Fiscalía ha logrado probar la responsabilidad de los que han sido sentenciados. Pero también es cierto, señor asambleísta, que los jueces en otros casos han considerado que la prueba que presentó la Fiscalía no era suficiente como para establecer la responsabilidad. En uno y otro caso, señor asambleísta, la Fiscalía llevó estos casos con la prueba necesaria. Bien. Por otro lado, en cuanto a la Corte Nacional, en la Corte Nacional tenemos uno de los casos que hice referencia en la presentación y que está relacionada a un tema de grave violación de derechos humanos, que es el caso Vaca Cajas Jarrín. Este caso ya ha sido largamente debatido. En su momento la Fiscalía solicitó que se ordenara la privación de la libertad de estas personas, la mayoría de ellos por su estatus
de edad tenían derecho a la prisión domiciliaria. Ellos, uno, en una audiencia fue revocada esa decisión porque la juez lo consideró que habían elementos nuevos. En los otros, en otra audiencia, los otros jueces la misma juez que conoció el caso no consideró que habían hechos que modifiquen la situación de esta medida cautelar. Estamos esperando únicamente ya audiencia para poder ya procesar en audiencia de juzgamiento todos los elementos de convicción que tiene la Fiscalía para analizarlos en su momento ya como pruebas. Insisto, señor asambleísta, usted ha manifestado que en su opinión estos altos militares no tienen nada que ver. Es absolutamente respetable su opinión. ¿Que la comparte la Fiscalía? ¿En qué sentido? Todos los procesados en este país, hasta que no tengan una sentencia condenatoria, gozan de la garantía constitucional de presunción de inocencia. Y esa afirmación que usted ha hecho, que no tiene nada que ver, coincide con esta concepción constitucional. La presunción de inocencia se mantiene hasta que haya una sentencia condenatoria. Y por lo tanto, serán los jueces que nos digan si esa presunción de inocencia se mantiene o se destruye. Quisiera ahora centrarme en el caso que, por cierto, tiene también, igual que los otros, una gran preocupación en el país, que es la muerte del presidente Jaime Roldós. Nosotros iniciamos una indagación sobre la muerte del presidente Roldós por las informaciones que fuimos obteniendo en base a una producción fílmica, en donde encontramos ciertos indicios que nos permitían decir aquí las cosas no están claras. Y sobre todo para la familia Roldós, con quien hablé previamente, ellos lo que buscan es justamente que las cosas se aclaren. Y la primera cuestión que relacionamos este caso tenemos hoy en el colectivo nacional que la muerte del presidente Roldós ocurre por un accidente aviatorio. Bien, la información que se ha proporcionado sobre ese accidente aviatorio, que es la hipótesis central, digamos, queremos someterla a una investigación, a ver si realmente fue un accidente aviatorio o pudo haber sido una ejecución extrajudicial. Y una ejecución extrajudicial tiene que obedecer a dos parámetros de acuerdo a la metodología que en este caso específico tiene la Fiscalía. En el contexto histórico en el que muere el presidente Roldós es el contexto histórico en que gran parte de los países de América Latina, en gran parte de los países del sur de América Latina, operaba un plan que se denominó Plan Cóndor. Coincide que el Plan Cóndor se ejecuta también en una época en donde hubo en el país graves violaciones a derechos humanos. Por lo tanto, bajo estas premisas, la Fiscalía inició un trabajo para saber primero, ¿Ecuador era parte o no era parte del Plan Cóndor? Es decir, ¿en el Ecuador se aplicaba o no se aplicaba el Plan Cóndor? De los elementos de convicción, de uno de los elementos de convicción que tenemos es que sí. Ahora bien, bajo esta situación, estamos trabajando con Paraguay para sacar mucho más información de cómo operaba el Plan Cóndor, qué acciones específicas se realizaron y por lo tanto relacionar o buscar si en ese país también puede haber información en relación al Ecuador. El accidente del presidente Roldós, insisto, sobre todo para la familia y buena parte no quisiera decir buena parte, algunos de los ciudadanos, tenemos dudas sobre si eso fue un accidente o no. Usted, como joven de esa época también, recordará que
por primera vez en el país la muerte en un accidente aviatorio de un presidente de la República. Hay un informe que se produce casi a los 8 días de la muerte del presidente, un hecho sorprendente. Digo sorprendente por la rapidez. Estamos ahora analizando esos informes, no con expertos ecuatorianos, porque en estos temas, asambleísta, queremos tomar distancia para que gente que no está emocionalmente vinculado a la muerte del presidente, personalmente yo sí lo estoy, igual que usted y muchos de los jóvenes que ya no somos tan jóvenes, pero que en esa época iniciábamos nuestra vida pública, tomemos la distancia respectiva. La Procuraduría General de Brasil está cooperando con esto, nuestro embajador en Brasil está haciendo los trabajos, se ha formado una comisión que va a analizar exactamente todos los informes que fueron presentados al Congreso Nacional de esa época en relación al accidente aviatorio del presidente Roldós. Si los informes de esos peritos nos dicen que evidentemente las conclusiones a las que llegó la Comisión de investigación del accidente aviatorio del presidente Roldós es razonablemente un accidente, pues el país ya tendrá la certeza de que efectivamente fue así. A contrario sensu, si esa comisión nos dice que ese informe adolece o puede adolecer de fallas técnicas, nuestra obligación será investigar. Pero lo que sí quiero la Fiscalía decir es que en esto, igual que en todos los casos, la Fiscalía trata de llevar estas cuestiones profesionalmente sin ningún tipo de sesgo. Bien, me está llegando ya la información referida al 30S y es la siguiente. Tenemos en el país 620 procesados, de los cuales hay sentenciados 139. ¿Ya? De estos 139, hay 108 que han sido declarados culpables y 31 que han sido declarados inocentes. Usted, con toda razón, me preguntará, oiga, pero usted me está hablando de 620 procesados. Sí, son las personas a las que durante todo este proceso de investigación llamamos a versionar y tal. Nosotros le damos, yo sé que técnicamente no es así, pero han sido personas que han estado vinculadas. Y mire usted, señor asambleísta, que la relación de sentenciados y culpables es una relación de 139 sentenciados, hay 108 culpables. Esto me permite sostener sobre estas cifras, señor asambleísta, de que la Fiscalía no acusó sin fundamento. Los jueces evaluaron las pruebas en procesos largos, complicados, técnicamente complejos, logramos demostrar esa responsabilidad. Pero también lo que le acabo de decir, los jueces no es que la Fiscalía lleva la acusación y establece que porque el fiscal dice que son responsables, ellos asumen esa responsabilidad. No es. El sistema aquí opera de manera diferente. El fiscal tiene la responsabilidad jurídica de probar lo que afirma. Y si no lo prueba, le dicen, señor, muchas gracias, salga por esa puerta y usted no tiene nada más que hacer aquí. Entonces, ese es el resultado para la tranquilidad suya y sin duda del país, de que este es un proceso que ha llevado su tiempo. Recibimos críticas y las aceptamos respetuosamente, las críticas de que debemos ir más rápido. El problema, todos los investigadores sociales, los investigadores jurídicos, saben que una investigación uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. ¿Por qué razón? Porque es preferible ir a un paso más lento pero seguro que no un paso rápido e inseguro. Por lo menos eso es lo que la experiencia nos ha dado. De esta manera contesto, señor asambleísta, esta preocupación suya, que si bien no era parte del interrogatorio, lo hago con el mayor placer en cuanto a la información. Si usted me permite, señor presidente, pasaría a contestar las preguntas del asambleísta Godoy. Muchas gracias. Asambleísta. La diferencia fundamental entre la Comisión de la Verdad creada por un decreto ejecutivo de la función ejecutiva del presidente de la República radica en lo siguiente.
Esa comisión hizo una investigación que no contemplaba los rigores y las exigencias de un proceso penal. Y por lo tanto, ese trabajo, que fue un trabajo sin duda muy importante, para la Fiscalía ha sido simplemente la noticia de hechos penales. Es más, se lo quiero decir para conocimiento de ustedes, la Fiscalía en ninguno de los casos relacionados a la Comisión de la Verdad incluyó como elemento de convicción los documentos y las publicaciones que hizo la Comisión de la Verdad. Nuestra responsabilidad era tomar la información de ellos. Tenemos 137 casos que, en respuesta al asambleísta Moreta, detallaré cuál es la situación de cada uno de ellos. Bien, la diferencia, por lo tanto, con la dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General es que es parte de la institucionalidad de una organización pública que se llama Fiscalía General del Estado y que por disposición constitucional tiene el monopolio de la investigación penal en el país. Por lo tanto, ya lo que hace la Comisión y los fiscales está regido por otras normas, por normas mucho más estrictas relacionadas al debido proceso, a la prueba, a la obtención de la prueba, en fin, todas cosas que ustedes saben mejor que yo, que sé poco de eso. Bien, en cuanto a qué pasaba antes, Fidel Jaramillo, esta mañana que revisábamos los documentos para trabajar, me decía: mira, Galo, hoy vas a hablar de la primera vez de muchas cosas. Y es la verdad, es la primera vez que se judicializa en el país hechos tan graves de violaciones a derechos humanos, hechos tan graves de casos de lesa humanidad. Y entonces la respuesta se explica por la propia respuesta que estoy dando, es decir, antes no se hizo nada. Es más, creo que hubo hechos bochornosos para el Estado ecuatoriano, no solo en las Cortes internacionales, sino en la opinión pública y en los organismos de derechos humanos del mundo. El caso Jarrín, en donde se negaba la existencia de esta persona, que estaba desaparecida y que la tenían con una prisión absolutamente irregular en un batallón militar, llegó incluso a decirse que en el registro civil del Estado ecuatoriano no existía esa persona, para bochorno de nuestro país. Esperemos que este camino que ha emprendido la República del Ecuador, asumiendo con mayor responsabilidad sus compromisos internacionales, permita precisamente mejorar esa imagen. Y en cuanto a la reparación integral, la ley que ustedes han dictado justamente establece que toda persona, y en esto conversaba con la ministra de Justicia, la ley dice que toda persona que haya salido como víctima del informe de la Comisión de la Verdad, creo que eso es extremadamente restrictivo. Toda persona que sea víctima por violación de derechos humanos o por casos de lesa humanidad tiene derecho a la reparación integral. Por lo tanto, en esa perspectiva, creo que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, en cuando le corresponda, impulsarán los casos en la que los jueces están obligados a establecer en sus sentencias no solo la responsabilidad penal de los imputados, sino las reparaciones a las que los agresores, si son particulares, deben reparar, o si son funcionarios o miembros estatales, el Estado. De esta manera contesto a las preguntas del asambleísta Godoy, señor presidente. Si usted me permite, pasaría a contestar las preguntas del asambleísta Moreta. Asambleísta, coincido con usted plenamente de que la Fiscalía tiene que mejorar sus esfuerzos y sus estándares y su performance. Ese es un asunto institucional que debe cada día superar en eficacia y en eficiencia al día anterior. Y por lo tanto, estamos en ese trabajo.
Y al parecer, por las cifras que me he permitido presentar, estamos logrando objetivos que confirman que en algunos casos mejoramos nuestro trabajo, no en todos, lamentablemente. Cuando usted pregunta sobre los tiempos de las indagaciones, yo quisiera hacer una diferencia fundamental. El tiempo de la indagación de los delitos que no son de graves violaciones a derechos humanos ni de lesa humanidad, por ser estos delitos imprescriptibles, tendremos esta vida y la otra para investigarlos. Y espero que quien me suceda en la Fiscalía tenga esa misma perspectiva. En cuanto a los hechos que usted ha mencionado, no, usted también preguntó si hay fiscales específicos para investigar estos casos. Sí, asambleísta Moreta, tenemos en la unidad un equipo de fiscales, la mayoría jóvenes, que llevan adelante estas indagaciones cuando son casos de fuero común, y cuando son casos de fuero de Corte Nacional los lleva personalmente el fiscal general, que tiene la responsabilidad de llevar esos casos ante los jueces de la Corte Nacional, con equipos interdisciplinarios, como he mencionado, que nos permiten dar una visión y una perspectiva del derecho en materia de derechos humanos mucho más moderna de lo que teníamos hasta, digamos, el inicio de este siglo. Los tiempos, también usted me ha preguntado, y con justa razón, qué pasa sobre algunos hechos delictuales, la muerte de algunas personas en el país. Esos son hechos que, por cierto, preocupan a la Fiscalía, pero también tenemos que entender algo que aparentemente no se ve claro. Lamentablemente el sistema penal descubre muchos casos, pero también hay casos que no los logra descubrir, por infinidad de razones. No hay país en el mundo cuya justicia o cuyos organismos de fiscalía puedan decir que aquí, en ese país, se han descubierto todos los asesinatos, todos los homicidios que en esa circunscripción territorial se han dado. Lamentablemente eso no es posible por infinidad de causas que no caben mencionar para no tomar indebidamente su tiempo, pero lo que sí le puedo decir, asambleísta Moreta, es que cada día hacemos un esfuerzo para mejorar nuestra capacidad. La policía se dota cada vez de mejores y mayores instrumentos. Como usted conoce, la policía es un agente de la autoridad, en este caso la Fiscalía, para investigar estos hechos. ¿Que tenemos deficiencias? Sin duda, pero tenemos una voluntad clara y determinada de ir superándolas. Dejo de esta manera contestada su pregunta, señor. Gracias.